buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El artista colombiano Daniel Otero Torres acaba de inaugurar su exposición Tierra Dentro en el Centro de Arte Contemporáneo dedicado al dibujo que se llama Drawing Lab aquí en París. Trabajo inspirado por los monumentos precolombinos del sitio arqueológico situado en el departamento de Cauca, allí en Colombia. Y precisamente para hablarnos de esta magnífica exposición y de su brillante trayectoria en el mundo del arte, Daniel Otero Torres ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Jordi. Gracias por esta invitación. No, sobre todo gracias a ti por volver, porque estuviste aquí con nosotros hace ya 3 o 4 años. Sí. Permíteme, Daniel, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Bogotá en 1985 y que vas a realizar tus estudios de Bellas Artes primero en Montpellier, aquí en Francia, y en la ciudad también francesa de Lyon. Pero me contabas que tu familia ha influido de manera decisiva en que te dediques al arte, ¿no? Tu madre era artista, o es artista quizás. Sí, mi madre, pues desde chico, la verdad, mi mamá siempre ha pintado. Mis hermanas también estudiaron Bellas Artes, mi otra hermana hizo diseño de textil. Y en cuanto a la realización, cuando era, pues desde muy niño, siempre en la casa era algo que se vivía y algo que siempre hice. Entonces mi mamá desde muy chiquito, siempre cuando estábamos en vacaciones o cosas así, o fuera de las vacaciones, yo siempre estaba en su estudio, en su taller, detrás de ella y siempre estaba pintando y dibujando. Y todo su entorno siempre, digamos que es algo que siempre me apoyaron desde muy joven. Me estabas comentando, tu trabajo gira en torno al origami y que me decías que de muy niño ya empiezas a hacer origami por culpa de tu padre. Pues no fue necesariamente por culpa de mi padre. Es una manera irónica de decirlo. Pero fue algo que vino, la verdad no sé muy bien en qué momento, pero mi padre siempre estábamos en las bibliotecas, en las librerías, y en dado momento como que descubrí la sección de manualidades muy chico. Y creo que fue en ese momento en el que empecé a mirar el origami y me empecé a interesar. Y es algo que después fue una gran influencia en mi trabajo y lo que hago yo hoy en día, que ya vamos a hablar al respecto. Y fuera de la órbita de mis padres, en cuanto a la influencia que he tenido tan grande en mi trabajo, está alguien muy importante que es también mi hermano, de quien no he hablado. Mi hermano estudió antropología. Trabaja con respecto a las problemáticas de género y diversidad sexual. Trabajó durante muchos años en el Departamento de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural en Argentina. Y es una de las personas que hoy en día siempre ha estado más presente en el desarrollo, se puede decir intelectual, en la forma en la que voy a trabajar, cómo voy a tratar los diferentes sujetos y temas de mi trabajo. Entonces, en ese sentido, fuera de mi hermano y mi padre, que siempre estuvo muy metido en la política, todo hizo que la casa en la que yo crecí sea como el resultado de lo que vengo a realizar hoy en día. Me contabas que fue tu padre quien te empujó a venir a Francia. ¿Por qué no estudiar Bellas Artes ahí en Bogotá? La verdad no había... Cuando todo esto ocurrió, cuando terminé yo mis estudios en Colombia, el colegio, no fue nunca cuestión de por qué no estudié jazz. Yo tuve más bien la oportunidad de venir a estudiar acá, pero al principio vine a aprender francés. La verdad, en ese momento yo no sabía muy bien qué era lo que iba a hacer. No, siempre he dibujado, siempre he realizado este tipo de cosas, pero no necesariamente estaba esperando estudiar arte. Pero digamos que las cosas se dieron. Todo como surgió su camino. Y fue a estudiar francés al principio, ya después entré a la escuela de arte, pero en una preparatoria en Montpellier. Y ya después como que me quedé y el camino pues
tomó su rumbo. Empiezas en Montpellier y luego a Lyon, pero tu objetivo imagino que era París, ¿no? Digamos que eventualmente sí. Creo que fue muy bien haber llegado a Montpellier, una ciudad más chiquita, muy agradable, la verdad, muy joven. Con un clima mejor que el parisino, por Sí, supuesto. creo que eso fue una como de los criterios que tuve en cuenta para poder llegar ahí primero. Pero sí, poco a poco quería llegar a París, la verdad. Y a París, Daniel, vas a llegar con todos los honores, con una residencia de un año en la Cité des Arts, que era el premio de fin de carrera de la Escuela de Bellas Artes de Lyon, ¿no? Sí. No está mal, ¿no? Mm. Todo un lujo. Sí, 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 fue inesperado, ¿Cómo fue pero fue una ese año gran aquí en suerte. A París? ver, dime. ¿Cómo viviste ese año aquí en París? Pues digamos que fue, puedo decir, mágico, la verdad, porque es algo que no me esperaba. Terminar la escuela y tan joven tener la oportunidad de tener un sitio donde pueda realizar mis trabajos, un taller. Sobre todo la Cité des Arts está ubicada en un sitio maravilloso de París. Digamos que fue un muy buen momento, fue un momento que pude aprovechar, tuve mucha suerte, la verdad. Sobre todo fue mucha suerte de haber podido tener esta gran oportunidad para concentrarme después de la escuela, tener un salto para poder empezar a trabajar por mi cuenta y con una beca y sí fue. Precisamente el trabajo que te mereciste el premio de Lyon, utilizabas ya la técnica del origami, ¿no? Eran dibujos que querías representar en dos o tres dimensiones. Fue la primera vez, sí. Digamos que para el concurso del Prix de Paris, es un concurso que hace a todos los diplomados de cada quinto año. Y en esta oportunidad fue la primera vez que presenté una serie de dibujos como suelo hacer sobre siluetas. Y cuando hablamos del origami sí tiene mucho que ver en el sentido en que, como siempre hice origami cuando era joven, creo que inconscientemente en mi cabeza ya tenía la relación entre cómo podemos hacer una escultura con un papel. Y después, la verdad, cuando lo hice, la primera vez que hice mis intentos, los hice sobre cartón. Entonces, cuando hablo de esto para que entendamos mejor, es, por ejemplo, si tenemos una silueta dibujada que está en 2 dimensiones y la corto, la sacamos del muro, pues la podemos plasmar dentro del espacio y obtiene está entre las 2 dimensiones y 3 dimensiones. Está a caballo entre el dibujo y la escultura. Sí, exacto. ¿Te consideras más dibujante que escultor o ya te consideras escultor? Porque en esta exposición estábamos viendo unos maravillosos perros, son esculturas. Sí. Digamos que mi desarrollo desde el principio siempre ha estado muy ligado al dibujo, pero más que el dibujo vengo mucho de la fotografía y de la imagen. Y digamos que el punto de partida siempre ha sido la fotografía y la imagen. Y ya después vengo al dibujo que se convierte en escultura. Y ahora ya estoy como estos universos todos se están mezclando y se están convirtiendo en uno. Me has hablado de tu hermano antropólogo. ¿Cómo nace la idea de sacar del contexto a personajes de los pueblos indígenas, como los Kayapo del Amazonas, por ejemplo? Eso ya fue un tema bastante antiguo. Hace unos años fue como el principio de los trabajos que yo hice. La verdad, con respecto a las discusiones que pudimos haber tenido con mi hermano en ese momento, para mí, dado el momento en el que estaba en el desarrollo de mi trabajo, había cierta lógica en el sentido en el que cuando usé estas imágenes era para representar la forma en la que ellos nos miran a nosotros, no cómo nosotros los miramos. En ese sentido funciona, de cambiar el sentido de quién está mirando a quién, que es una de las partes básicas de mi trabajo. Ya en cuanto a hoy en día, es un trabajo que no podría volver a tratar, no podría volver a trabajar sobre diferentes pueblos de esta manera, porque me he dado cuenta que muchas veces podemos tender a acapararnos de culturas que no son propias. Entonces la cosa que aprendí y digamos que la enseñanza que puedo tener con respecto a este trabajo que realicé en el 2014, si no me equivoco, es sobre todo cuál es el contexto y cómo contextualizamos las imágenes y los temas con los que estamos trabajando. Y hoy si trabajara sobre un tema similar y que lo hago en otra manera, sería sobre todo cómo puedo mantener o guardar ciertas características
que podemos decir culturales o tribales, pero que las voy a extraer, para ver cómo las interpretamos dentro de nuestra vida y sociedad urbana en la que estamos y en la que yo estoy situado hoy en día. Lo que no deja de tener un cierto humor, ¿no? Hay una Sí, distancia. no sé si humor, pero hay una cosa, siempre hay hay cierto humor Una sobre sonrisa. todo, yo diría que más que humor, felicidad o sonrisa. Hay una parte importante, por ejemplo, de la exposición de Tierra Adentro, que hay una personaje, una de las figuras centrales que está bailando. Y digamos que últimamente muchos trabajos han tenido mucha relación con la idea de manifestaciones, pero dentro de toda manifestación también está el baile y la ceremonia. Entonces yo diría que más por ese lado se vendría a vehicular esta idea del humor, por la felicidad. Cuéntanos, volviendo a esta exposición magnífica que acabas de inaugurar aquí en París, en el Drawing Lab. Tierra Adentro es el nombre de un sitio arqueológico. ¿Cómo lo conociste? ¿Es visitable? ¿La gente lo conoce? Se puede visitar. La verdad, el hecho de que yo haya utilizado el nombre de Tierra Adentro tiene que ver con la forma en la que contextualicé la exposición. La exposición de Tierra Adentro en Drawing Lab se encuentra en un espacio subterráneo. Entonces, Tierra Adentro es un sitio arqueológico que está, como dijiste, en el departamento del Cauca, en el que podemos encontrar una serie de hipogeos y de tumbas subterráneas. Entonces, con respecto a esta lógica de estas tumbas y estos sitios ancestrales que se encuentran bajo tierra, tierra adentro, hice esta reproducción con respecto a la forma en la que hice esta nueva exposición. No estoy, digamos que no hay una representación como tal de sitios arquitectónicos o de figuras emblemáticas que podemos encontrar en el sitio de Tierra Adentro. Es más que todo la forma en la que yo voy a retomar este nuevo sitio, si se puede decir como de culto, pero haciendo referencia al respeto que se le puede tener a estas figuras que están presentadas y al respeto que estos pueblos tenían por sus muertos para poder venir a realizar este sitio pues estos sitios con tanto trabajo. Es un sitio de ceremonia, es un sitio en el que hay mucha importancia que está en él. Tú las transformas. Es algo subversivo, quizás, ¿no? Es como la idea sí, no de transformar, pero de transmitir esta idea de respeto hacia algo. Y esta idea de un sitio que pues en la exposición es diferente pero la exposición toda funciona es como el inicio de la escritura de una especie de cosmogonía. Es una exposición en la que vamos a encontrar varios diferentes, ¿cómo se puede decir? Vamos a encontrar diferentes figuras, hay dioses, están los perros de los que vamos a hablar, que son entidades que existen, hay un imaginario de un templo, están las vasijas que cuentan la historia. Entonces hay como toda como una influencia con respecto a estos diferentes pueblos, pero la forma en la que yo vine a concebir esta nueva exposición es bajo la influencia de muchas diferentes culturas. Yo vine a realizar una con respecto a temas que nos corresponden y a diferentes imágenes visuales de nuestro mundo. Hablando de esos perros que son verdaderas esculturas, me decías que vienen de una larga estancia que has hecho en Estambul, en Turquía, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿cómo fuiste por una exposición? Sí, en el 2019 estuve invitado por De Pila. Me invitaron acá para realizar una exposición, la primera exposición pues personal que hice hasta hoy en día en Turquía. La verdad, me encanta Estambul. Es una ciudad Cosmopolita, maravillosa. imagino. Fuera de lo que podamos decir, la realidad política de hoy es un hecho que es otra discusión. Pero Estambul es una ciudad maravillosa. ¿Qué se puede decir? Para empezar, el tamaño. Yo lo vi en cierto sentido como un espejo, una vitrina de México, de Ciudad de México, por ejemplo. Quedé impresionado porque había muchas particularidades y muchas semejanzas entre países de Latinoamérica y de acá.
no tiene nada que ver con el occidente, estamos al otro lado, estar uno parado en un sitio y ver Asia y estar en Europa. Había muchas cosas que, no, pues que yo siempre estaba fascinado. Y una particularidad de esta ciudad eran los perros, y es que hay perros callejeros por todas partes, igual que gatos. Pero la diferencia es que acá la gente los cuida y les dan comida y les dan agua y al frente de todas las casas y de las tiendas siempre les dan para comer. Entonces mirando esto y haciendo, pues uno también piensa en pues en los parte personal y de todos los otros viajes en diferentes países de Latinoamérica, pero también podemos encontrarlos en otros sitios del mundo, no solo en Latinoamérica, en Asia, en India, pero nunca había visto que había un sitio donde la gente los cuidaba. Pero al mismo tiempo que los cuidaba, estos perros no tienen dueño. Y es de aquí donde vino la forma en la que empecé a trabajar con esto. Pensando poco a poco me di cuenta que estos perros eran como entidades dentro de la ciudad, pero eran verdaderos anarquistas. Existen acá, no viven bajo ninguna ley ni regla. Y esto fue lo que empezó, por primero, como que empezó a llamarme mucho la atención, y era la noción siempre que tenemos de domesticación de los animales. Los domesticamos, pero siempre les damos un dueño. Y estos perros y estos gatos que encontramos allá no tienen dueño. Y entonces ahí fue cuando surgió todo el trabajo sobre estos perros, que son entidades que van a acompañar el espacio de las exposiciones, y que en este momento, cuando hice el proyecto en Estambul, los hice primero en cerámica. Entonces ahí fue cuando aprendí también a trabajar la cerámica, que ha sido todo un nuevo punto de partida de mi trabajo hoy en día, se puede decir. Igual es algo que sabía que tarde o temprano iba a llegar a ser. Siempre he tenido a lo largo de todo mi trayecto, siempre ha estado muy presente la influencia de lo precolombino. Y ya por fin como que allá pude plasmar este deseo que tenía de poder empezar a trabajar con la cerámica. Y ya en la exposición hoy en día de Tierra Adentro también está toda una serie grande de estos perros que se llaman perros sin dueño. Para ti, Drawing Lab es el lugar ideal, ¿no?, para exponer tus dibujos en 2, 3 dimensiones, y ahora incluso la cerámica. Digamos que Drawing Lab, tal como lo hice el nombre, es un sitio de experimentación del dibujo. Y desde el principio mi trabajo siempre ha estado en una línea, en una frontera entre la escultura, el dibujo, la fotografía, la imagen. Entonces, en ese sentido, sí es el sitio perfecto para que yo pueda seguir y como llegar a una, no conclusión, pero a un momento en el que estoy abarcando de mi trabajo que las cosas están encajando. Quizás la próxima exposición será mera escultura o no. No sabré, pero todo es posible. Igual el dibujo siempre va a estar presente, en el sentido, en la exposición de Tierra Adentro hay una nueva serie de trabajos que hice que son bajorrelieves. Y estos bajorrelieves me di cuenta que es algo que vino de forma como mecánica, la verdad, pero que logré realizar porque era como la primera vez en la que la escultura y el dibujo se unen. Y siempre son bajorrelieves que están sobre una imagen, pues son monocromos, en anaranjado, en color de la cerámica. Pero lo que va a venir a hacer la imagen y a crear la imagen son las sombras. Y cuando yo dibujo, una de las cosas más importantes cuando dibujo siempre ha sido que cuando dibujo, yo dibujo sombras. Son las sombras las que dan gravedad, las sombras las que nos dan las formas, la sombra da la tridimensionalidad. Y de la misma manera las sombras en este bajo relieve son los que dan la forma. Fantástico. Exposición que has logrado inaugurar y ha estado una semana abierta, ¿no? Es un verdadero milagro en los tiempos que corren. ¿Cómo fue el vernissage? La inauguración fue bastante inesperada, estuvo muy, muy bien. La verdad, durante todo este tiempo de confinamiento, y hay una cosa que sí es, yo he estado, como todos, encerrado, muy encerrado en el taller, en la casa, y en el vernissage sí había un máximo de personas que podía estar al tiempo, lógicamente, pero igual hubo un flujo seguido. Claro, entonces yo estaba impresionado porque hacía mucho tiempo me di cuenta que no veía tanta gente pasar. Pero sí estuve muy contento, muy buena recepción. Lo importante al final de cuentas del trabajo es que uno sienta que la gente, que hay algo que se crea, no necesariamente bueno o malo, pero que haya un lenguaje que se pueda crear, y tuve la impresión que sí se logró.
Y por supuesto se puede visitar a pesar del confinamiento en el que estamos metidos de nuevo. Sí, Hay que llamar, tomar cita y se puede sí, visitar. tomar cita bajo cita previa es posible. En fin, pues ya lo saben. La exposición Tierra Adentro del artista colombiano Torres, Otero Torres, podrá visitarse, si las condiciones sanitarias lo permiten, hasta el 17 de junio próximo. Sí. Muchísimas gracias, Daniel, por haber estado con nosotros. Mucho éxito con esta gran exposición. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Jan Bordelas, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar también un saludo muy especial a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, en Bogotá seguro que también, gracias a una cadena de televisión internacional latinoamericana que se llama UCL y emite desde Montevideo, en Uruguay, la capital de Uruguay. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.